Luis, que hemos llegado a los 100 japonesamente. Bien por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a celebrar, Laura? ¿Con campanillas de viento furin? ¡Qué celebración más rara! Llámame mal pensado, pero yo creo que no se te ocurría otra forma de introducir el tema del que vamos a hablar en este episodio que esa. Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. Hombre, Luis, es que ya va llegando el verano, toca hablar de las furin. No, sí, a mí me parece bien hablar de las furin y es verdad que empieza a llegar el buen tiempo, al menos en ciertas partes del mundo, pero vamos, que eso de celebrar los 100 japonesamente con la furin, pues oye, es que me ha parecido muy bien, pero que casi podría haber sido yo el que hubiera hecho esta asociación de ideas. La verdad es que sí. Yo, a ver, tengo un problemita ahora mismo, porque he hecho sonar la furin y me he quedado medio sorda, también te lo digo, especialmente ¿Cómo? aquel... ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque bueno, si no lo sabéis, la furin es esta campanilla de viento que es súper típica del verano en Japón. En los episodios en los que hemos hablado del verano en Japón, hemos comentado un poquito de la furin, ¿no? Nos Sobre reímos todo, un poquito nosotros sí, de esto. porque la furin se supone que el sonido que tiene evoca frescor. Así que ahora os pregunto a todos los japonistas que estáis escuchándonos, ¿a que os ha entrado así un cosquilleo de Un fresquibiri, frescor un fresquibiri. al escuchar la furin en este comienzo del Japonesamente 100? Hombre, pues claro, porque cuando Yo me he suena tenido que ir a pillar una rebequita. a la chaquetita, ¿no? Claro. Claro, porque cuando suena la campanita es señal de que ha pasado una brisita. O hay una Laura que la ha estado haciendo sonar. que No, también puede ser. yo he sido la mano de la brisa, básicamente, ¿no? Pero claro, si nos ponemos en el contexto del verano japonés, que es muy caluroso, ¿no? Con esa humedad tan alta, siempre lo comentamos, pues claro, la sola idea de que pase una brisita y que se mueva un poquitito la furin, pues ya te refresca, ya está. Es psicológico, 100%, pero pues ya está, te refresca. Yo ahora mismo me siento muy refrescada. Muy bien, Laura, me parece estupendo. De todas maneras, además, se cree que el sonido de las furin aleja a los malos espíritus, pero bueno, como tantas otras cosas en Japón, porque llevamos no sé cuántos japonesamente hablando los de que cosas quedan. y los que quedan que alejan a los malos espíritus o son para pedir que nos vaya bien en el futuro, cosas de estas. Pero Entonces, sí. por eso precisamente los japoneses cuelgan estas furin en las entradas, las ventanas, los balcones de las casas cuando comienza el verano, ¿no? Esta doble vertiente de la parte de evitar el calor o al menos sentirse más refrescados y luego alejar malos espíritus, que nunca está de más. Nunca está de más. De hecho, bueno, las furin son originarias de China, donde se dice que se colgaban en los bosques de bambú. Que eso también, cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Tantas tradiciones y tantas cosas que llegaron a Japón desde China, que son originarias al final de China. Lo que pasa es que luego en Japón pues se han ido tomando una forma casi propia, ¿no? Bueno, sí, se han vuelto autóctonas ya. Sí. En China originalmente se usaban como campanas divinas para justamente predecir la suerte según la dirección del viento y el propio sonido de la campana. Oh, es que son divinas las furin. Tú no te lo crees mucho todo Bueno, a mí esto, lo de ¿eh? las furin me toca un poco las naricillas, dicho así. Mal dicho. Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues porque, a ver cómo lo explico. Llega un momento en el que a veces encuentras muchas furin juntas y el sonido, los primeros 5 segundos, dices, oh, qué bonito, cómo me evoca esto a Japón, ¿no? Para mí es un paisaje sonoro muy típicamente japonés y eso en general me suele gustar. Pero a partir del segundo 6, o quizás a lo mejor hasta los 10 segundos lo aguanto, a partir del segundo 11 empieza a ser pesado, porque no para. Y si encima hay varias, es todavía peor. O incluso una sola. Esta misma, por ejemplo, que tenemos Yo nosotros. es que todavía me reverbera en el oído, ¿eh? Esta misma que tenemos nosotros, que la hemos tenido alguna vez puesta en el salón, sobre Duró todo. exactamente 10 segundos. Exacto, también te lo porque digo. además vivíamos en un piso en el que entraba mucha brisa del mar y era imposible concentrarse porque estaba sonando constantemente y yo la quería tirar por la terraza y digo, es que si la tiro por la terraza voy a escalabrar a alguien cuando le caiga en la cabeza. De hecho, podríamos hablar de
problemas, de las guerras que dan, guerras además de verdad que dan las Furin en el Japón actual, pero yo creo que podríamos acabar con eso justamente y quizá ir Vale. con orden, explicar un poquito la historia, ¿no? Un poco sobre las Furin para aquellos que no sepáis de qué estamos hablando exactamente, y luego sí que me parece, mira, una buena manera de terminar este Japonesamente 100, un poquito riéndonos de alguna manera, hombre. ¿no? Y de la problemática que a veces toda esta tradición y estas cosas que siempre hablamos de la artesanía y de todas esas cosas como algo muy bonito, digno de pues, Hombre, que y lo se es mantenga, por bonito. supuestísimo, pero hoy podríamos justamente fijarnos en la otra cara de la moneda, ¿no? Y ver un poco lo que no funciona o los problemas que da justamente, en este caso, esta artesanía que son las campanitas de viento Furin. Me parece estupendamente. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos, Laura? Bueno, pues decíamos que venía de China, ¿no? Entonces, como tantas otras cosas, las Furin llegan a Japón justamente de la mano del budismo en el siglo VI. Ya sabéis que el budismo entra a Japón en el siglo VI y con el budismo llegan un montón de cosas, porque claro, tenemos que tener esta nueva religión. Bueno, es en toda una Japón. tradición cultural Claro, necesitamos muchas asociada al cosas. final, ¿no? Templos, maneras de ver la vida, ¿no? La hasta- gastronomía que hablábamos, el Exacto. Sojin Ryori, por ejemplo. Y hasta muchas dentro de otras los cosas. propios templos, ¿no? Necesitas muchos objetos para realizar las tareas Exacto. del propio templo. Pues justamente una tarea, se necesitaba una campanilla que se llamaba campanilla de la fortuna. La Se llama futaku. Futaku, exactamente. Eran campanillas de bronce que se colgaban justamente en las esquinas de los templos budistas y también en las pagodas porque se creía que el sonido ahuyentaba a los malos espíritus. Vale, o sea que de ahí viene esa parte un poco de la tradición de las Furin de Exacto. ahuyentar malos espíritus, De ¿no? De este creer, ¿no? recuerdo a esas campanillas antiguas, aunque realmente no sean tan parecidas las No, actuales no, con, no, 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 con las no eran antiguas. Furin, ¿no? Realmente. ¿No? Entonces, avanzamos un poquito ya en los periodos, en el periodo Heian y luego en el periodo Kamakura. Los japoneses empiezan a colgar las campanitas, ¿no? Ya no solo en los templos budistas, sino también la gente común, digamos, la empieza a colgar en los aleros de las casas. Un poquito tomando esa idea de talismán, ¿no? Que eran campanitas que eran protectoras de la mala fortuna. Es decir, pasa de ser usada solo en el templo Templos. a ser usada pues primero en la corte Heian y luego pues evidentemente en todas las casas de esos primeros guerreros del shogunato Kamakura. Luego, claro, a mediados del periodo Edo, este periodo de paz tan largo que hubo con el shogunato Tokugawa, se popularizó la fabricación de vidrio incoloro y transparente gracias al comercio que había en Nagasaki, en la zona de Dejima, con Holanda, los Países Bajos, para entendernos, ¿no? Y gracias a esto, a mediados del siglo XIX, ¿no? Saltamos otro poco más, se empezaron a popularizar las campanillas de viento de vidrio, además de las tradicionales de hierro y de cobre. Es decir, que ha habido un camino largo hasta tener las Furin que vemos hoy en día, pero como suele pasar siempre, a los japoneses les gusta que todo lo que consideran tradicional o importante hoy en día, les gusta encontrarles un origen en cosas muy antiguas, aunque no tengan nada que ver. De hecho, tenemos esa idea algún día de hacer un podcast de esas tradiciones un poco inventadas, ¿no? Sí. Es algo que tú tienes en mente desde hace mucho tiempo y aquí se ve con una cosa muy tonta, realmente como una campanita de viento. Claro, porque no la campana es una necesario campana darle- de viento que hace este ruido. El decir que ahuyenta a los malos espíritus es la excusa para justificar que su origen está en la entrada del budismo a Japón en el siglo VI, porque realmente la Furin que vemos hoy en día y la que se ha popularizado no tiene absolutamente nada que ver Bueno, con aquellas campanas de los templos budistas, No, Laura. pero yo creo que sí que se justifica esa relación de alguna manera, ¿no? Entra una campana que se cuelga al final en ciertos, ¿no? En los aleros, en los templos, que se dice que protege de los malos espíritus. Luego la gente, la corte Heian, los samuráis del periodo Kamakura toman eso y adaptan. Ya no son campanas religiosas, ¿no? No tienen una función religiosa, no están situadas dentro de un templo, pasan un poco a las residencias de la corte y de los samuráis, pero mantienen de alguna manera ese mismo sentido, ¿no? De amuleto protector y Claro, demás. sí, como amuleto sí, pero que luego digas ahora se hacen, sobre todo en los tiempos modernos, porque
las mejoras en los métodos de producción permiten que se produzcan más barato y en mayor cantidad y que se utilice como supuesta forma de transmitir frescor, no tiene absolutamente nada que ver con su vertiente de amuleto. Entonces es buscarle un poco la excusa pues, para unirlo con una tradición antigua. Sí, pero claro, todo queda mucho más bonito si ¿cómo lo vendemos así? Hombre, nos permite hacer el podcast, eso lo primero, porque si no, tú imagínate, bueno, pues las Furin se inventaron anteayer, como quien dice, y ya está, ¿no? Pues podemos contar alguna cosa interesante, pero no podríamos hablar de toda esta tradición histórica, que al menos nosotros intentamos que cuando los japonistas nos escuchen, ¿no? Sean también un poco críticos sí, con toda esta parafernalia que a veces rodea a las tradiciones en Japón, que les encanta llevarlo todo a tiempos inmemoriales. Les encanta llevarlo todo a tiempos inmemoriales y en general en Occidente se lo compramos. Es que además eso, se lo compramos. Esto lo hemos hablado también aquí hasta la saciedad. Aquí ya nos conocemos todos realmente. Si eres nuevo en Japón a fondo, japonesamente... No dejes de escucharnos, no te enfades porque digamos esto, pero es... Bueno. No, pero que nosotros somos muy críticos con justamente cómo Occidente en general compra absolutamente todo lo que vende Japón. Compramos todo, todas las justificaciones y todo. Y todos, yo incluida, creo que es un buen ejercicio, ¿no? También de crítica personal, a veces caemos un poco en comprar ciertas cosas, ¿no? Y hay un momento también que te paras es lo que pasa a veces cuando... y vuelves a leer y dices, oye, un momento. Sí, pero a veces pasa también como cuando en otros contextos, ¿no? Alguien cuenta una mentira y es mucho más fácil creérselo porque lo que estás diciendo es muy... No sé cómo decirlo. Te llega muy adentro y cuando tú lo intentas explicar o cuando tú intentas darle el contexto y demás, toda la explicación que das ya habla a otra manera, porque hay ciertas cosas que le hablan como a tu estómago, ¿no? A tus sentimientos, mientras que cuando explicas, no, mira, es que esto es de esta manera, es que Japón en el periodo Meiji se empieza a inventar tradiciones para unirlo con un pasado mítico y demás, ¿no? Pues para intentar aglutinar esa idea de país, de Estado-nación y esto, claro, eso ya habla al cerebro, habla al pensamiento racional. Es menos sexy. Es menos sexy. Entonces cuesta mucho más que ciertas ideas calen en el imaginario colectivo de la gente cuando hay otras que son mucho más efectivas. Totalmente. De todas maneras, nos vamos por las ramas, como suele pasar. Oh, yeah. Volvemos un poquito al camino establecido. Bueno, es que es el 100. Entonces tenemos que un poco... Es también una reflexión sobre... que son las tradiciones japonesas, hoy, ¿no? Porque japonesamente hemos intentado siempre que en estos 100 episodios hablar mucho de aspectos tradicionales, pero siempre con este punto un poco a veces crítico para que también realista, quienes nos escuchan pues puedan decir, me encanta Japón, pero no necesita a veces todo esto para que siga siendo un país que nos fascina, que nos maravilla y al que deseamos volver pues cada 2 por 3. Bueno, es que creo que cuando uno es crítico lo disfruta mucho más, sinceramente. Yo no creo en esa pasión ciega y de que todo está bien. No, siempre lo hemos dicho. Entonces, no considero que ser crítico, tener mente crítica, no considero que eso sea algo negativo, ¿no? Bueno, ahora que te vas por las ramas. Hablemos de las Furin en la actualidad, ¿no? Justamente decíamos que la actualidad es ese un poco símbolo o el sonido típico del verano japonés, pues en la actualidad vais a ver muchos diseños diferentes de campanillas de viento Furin, que, bueno, hay de todo, pero muchas de ellas tienen diseños pues justamente típicos del verano. Por ejemplo, van a tener pues fuegos artificiales, que hemos hablado de fuegos artificiales en el podcast, ya sabéis que son casi exclusivos del verano. También vamos a ver libélulas. También típicas. ¿No? Lógicamente. Vamos la a ver flor, la campanilla, por ejemplo. ¿no? La flor. A ver, aquí encaja muy bien. La campanilla en la campanilla. En este caso sí, ¿no? Pececitos de colores, porque además los pececitos de colores es una imagen que se va a usar hasta también en los wagashi, claro. Por ejemplo. ¿Por qué? De nuevo, porque evoca frescor. Tú ves a los pececitos ahí nadando en el agua. Bueno, tú ves los pececitos y ya te los imaginas nadando en el agua, en el estanque. Y si están en el agua están fresquitos, hombre, ¿no? Porque claro, están mojados. Pues tú imagínate, tú vas por el jardín, te está cayendo una solanera que no veas, te estás muriendo y dices, de calor. Yo quiero compartir estanque con los pececitos. Claro. Luego, en la actualidad, pues pueden ser de muchos materiales diferentes. Tenemos desde metal, que sí que evocan un poquito, ¿no? Esas campanillas budistas que luego pasaron
a la corte heian y a los samuráis. También pueden ser de cerámica, lógicamente. En cuanto en Japón se populariza la cerámica, pues es lógico. Y de vidrio, como tú comentabas antes, ¿no? Claro, pero es cambios. bastante relativamente moderno comparado con el origen de esas campanillas budistas, porque es eso, ¿no? La fabricación de vidrio se populariza mucho más tarde, es decir, 1000 años, un milenio después, o más de un milenio después de que lleguen las primeras campanillas a los templos budistas. De hecho, las furin actuales son bastante pequeñitas, realmente te caben en la palma de la mano. Yo tengo la mano, pues no exageradamente grande. Es que Laura es bajita. Bueno, sí, pero que caben en la palma de la mano, son bastante chiquititas. ¿Cómo son la estructura? Pues es una estructura de una campanita de viento. Aquí tampoco no estamos inventando la rueda. Al final tenemos esa, ¿no? Una cuerda. Al final, cualquier campana tiene la estructura y el badajo, ¿no? Que si tú piensas en las campanas de las iglesias, pues claro, tienes ahí al monaguillo o algo que las hace sonar moviendo la campana para que el badajo golpee los laterales. Pero con claro, más o menos estilo. Con más o menos estilo, exactamente. En este caso, ¿cómo se consigue? Porque tú dices, si la campanilla es de viento, ¿no? Y el badajo está protegido por la estructura de la campana, ¿cómo consigue el viento mover el badajo? La realidad es que el badajo está unido a una tira de papel vertical. Y Exacto. claro, pues esta tira de papel vertical pues es como una especie de vela, ¿no? Si hay soplaviento, mueve el papel y el papel arrastra el badajo contra las paredes interiores de la campanilla. Y de ahí el sonido. El sonido. De hecho, bueno, fíjate, nuestra Furin Luis perdió el papel, la tira de papel vertical. Pues en un viento huracanado un que lo arrancó, día, sí. Arrancó ese papel y ya fue cuando dijimos, bueno, creo que es el momento de quitar esta campanilla. Es el momento de retirar la campanilla. Porque... Esto como si fuera una jugadora de la NBA. Vamos a retirar su número. Vamos a retirar el número de la campanilla. Gracias por tu servicio, pero hasta aquí, ¿no? En general, se dice que este sonido, lógicamente va a cambiar, el sonido cambia mucho, ¿no? Porque no es lo mismo tener una campana que está hecho de metal, acero, o de vidrio, o de cerámica, te va a cambiar el sonido. Eso creo que es evidente. Pero en general se dice que el sonido de la furin es un sonido fresco, Luis. ¿Cómo te quedas? Es un sonido fresco, un sonido refrescante. En general es verdad que en Japón es muy típico aunar sonidos con sensaciones, ¿no? Por eso tienen lo de los paisajes sonoros también, ¿no? Igual que tienen lo de los paisajes de olfato, ¿no? Olfativos. Es decir, les encanta que haya cosas que les evoquen sensaciones. Totalmente. De hecho, esto se ve mucho en el haiku. Que algún día podríamos hablar del haiku aquí en el podcast, porque en el haiku pues hay ciertas palabras que son pues al final sonidos que, como tú dices, evocan cosas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una muy típica que siempre explico a los estudiantes del curso de especialización en estudios japoneses. El graznido de un ganso salvaje. Solo con esa palabra ya sabemos que estamos acercándonos al otoño. Eso es, anuncia la llegada del otoño, con lo cual evoca esas noches, porque aparece muchas veces al atardecer, por la noche, evoca esas noches ya de final de verano, comienzos de otoño, que esto también con lo esa vemos, luna llena. Exacto, y que esto lo vemos también como cuando hablábamos de los kimonos, sobre todo las geishas, que los visten con mucha frecuencia, que siempre intentan en los motivos que van dibujados en el kimono evocar lo que está a punto de llegar. Entonces siempre es eso, siempre, como tú dices, hay imágenes o cosas que te evocan momentos importantes, ¿no? Entonces ese graznido, el otoño, y claro, la furin evoca el verano. Verano. O sea, en el momento que se menciona furin o que se hace algún tipo tintineo, de... ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas siempre va a ser imagen del verano. Nos vamos a situar ya mentalmente en el verano. Está súper metido al final la psique japonesa, ¿no? Sí, de alguna manera. Bueno, campanillas furin, como decíamos, hay muchísimas, pero luego, aparte de materiales y diseños y hasta formas, aunque todos más o menos mantienen, ¿no? Unas formas parecidas y un tamaño parecido, pero luego tenemos hasta variedades regionales. Anda, mira, como el ramen. Exactamente igual, pues igual que el ramen, se han hecho populares o bastante populares por todo el país. Una de ellas, por ejemplo, las Nambu. La Nambu Furin es una campanilla de viento que está normalmente hecha de bronce y es muy típica de la prefectura de Iwate.
Iwate es una prefectura que está en la región de Tohoku. Para los que estéis un poco despistados y digáis, ¿dónde está eso de Iwate? Explicadnos un poco. Pues eso, está hacia el norte de Tokio, pero sin llegar al extremo de la isla principal de Honshu, ¿vale? Por ejemplo, podéis comprarlas, pues mira, Morioka, que para nosotros es una ciudad muy sorprendente. Es una ciudad sorprendente, sí, por su mezcla de... Dilo, tradición y modernidad. No, a ver, tiene tradición japonesa, puramente japonesa, ¿no? Templos, santuarios, que algunos además tienen relación con su gran festival de baile. Eso es. Pero además también tienen buenos ejemplos de lo que es la apertura de Japón a Occidente, de esa arquitectura de comienzos del periodo Meiji y del periodo Taisho, de cuando Japón empezaba a jugar un poco con este tipo de diseños en los edificios para intentar modernizarse y aparentar que eran un país igual de moderno que todos los que habían llegado con la apertura de las fronteras. Ahí está. Ahí la verdad es que a nosotros nos sorprendió mucho Morioka. Tenéis guía en japonismo.com. Ahí tenéis toda una guía completa con mapa maravillosa. Además es que desde Tokio con el tren bala se llega muy fácil y no hace falta que le pongan una bomba al tren bala como en la película ni nada. Aquí estas cosas nos pasan Pánico en la en el vida tren, real. ¿no? Se llama la Pánico película. en el tren bala, sí. Le estoy haciendo que nos patrocine Netflix, oye, ¿sabes? Ya ves, Netflix, hola. Luego Kitakami, por ejemplo, nosotros usamos Kitakami como base de operaciones para ver algunos de esos maravillosos festivales de verano de Tohoku. Además, también pudimos disfrutar de un festival de verano espectacular en Kitakami, muy poco realmente conocido entre el turista extranjero, sí, entre los vecinos japoneses, ¿no? Pero no es exageradamente popular y en cambio pues nos pareció increíble en cuanto a las artes un poco que había, ¿no? Sí. Maravilloso, no sé, pues toda la región de Iwate, la prefectura de Iwate, podéis comprar esas Nambu Furin. Ya os veo algunos japonistas ya con están con el lápiz lápiz y papel apuntando, vale, Nambu Furin, Furin, Morioka, Iwate. Kitakami, check, Okay. check. Otra campanilla de viento regional que se ha hecho bastante popular al final en el resto del país, que la podéis encontrar en algunas tiendas especializadas, es la Takaoka Furin. Bueno, en este caso son también hechas de bronce y claro, son típicas de la prefectura de Toyama. Algunas tienen formas bastante curiosas y como su propio nombre indica, pues en Takaoka se pueden comprar. Evidentemente. Y claro, pero lo que pasa es que Takaoka quizá no es tan turística, ¿no? No es tan turística, aunque tiene un templo con un Buda sentado, por ejemplo, que es algo que poca gente sabe, que nosotros sí que sabemos y que, sin embargo, precisamente porque Takaoka, aunque tiene estación de tren bala de la línea Hokuriku, recordad que hemos hablado de la línea Hokuriku también en el podcast hace poco, como no es una de las estaciones principales, a veces las combinaciones que hay que hacer de tren para poder llegar hasta allí, pues son un poquito más complejas. No es que sean muy complejas, pero claro, si estáis en una ruta donde el tiempo es oro, a veces pasa como nos ocurrió a nosotros, que en el viaje de verano de 2024 íbamos a haber ido a Takaoka, estaba previsto, pero las combinaciones de trenes eran terribles y al final nos fuimos directamente a Tokio desde nuestro destino por la zona de Fukui. Algún día tenemos que hacerlo, pero luego si no también, pues evidentemente la propia ciudad de Toyama. Exacto. Ahí las podéis comprar. Hasta en toda la zona de Kurobe, si vais por la garganta de Kurobe, estáis en Onazuki Onsen, por ejemplo. Ya sabéis, la garganta de Kurobe tiene el trenecito más lento de Japón. Y yo, déjame que meta Fun with Trains, porque es una manera también de dar contexto a estas ciudades. Porque cuando los japonistas a veces no conocen quizás tan a fondo Japón, la mejor manera, porque todo el mundo que se plantea un viaje a Japón sabe que existe el tren bala, por ejemplo, ¿no? O que los trenes son importantes. Pues a veces mencionar ciertas líneas o ciertas estaciones pues ayuda un poco más a saber que dónde puedes ir o cómo puedes llegar, ¿no? Y este trenecito que va a 16 kilómetros por hora es una maravilla. Si encima vais y compráis una Takaoka Furin, pues mejor que mejor. Luis, de todas maneras no tienes que justificar tu hashtag FunWithTrains. Aquí ya nos conocemos todos, como he dicho antes, y todos sabemos. Bueno, es que son 100 japonesamente. Claro, entonces sí que... Otra campanilla de viento regional, pero que ya se ha popularizado mucho y que a mí personalmente me gusta mucho, es la Edo Furin. En este caso, la Edo, ya sabéis, es el nombre, ¿no? El antiguo nombre del actual Tokio. Así que es la campanilla de viento de Tokio.
Pensad que Edo era esa Podría gran... ser la Edo Mae Furin, como el sushi. y que se hace en la bahía de Edo, ¿no? Exacto, Justo ¿no? en los Para mí el barquitos. Edo Mae Sushi me gusta, no sé si tiene mucho que ver, pero No bueno, es tiene de nada Edo que también, ver, pero es de en Edo. fin, yo te lo acepto. Es de Edo. Este episodio está quedando un poco caótico, Un pero poco bueno, ya caótico, está bien. perdón. La Edo Furin, claro, Edo pensad que era esa que se convirtió en una En la monstruo, ciudad ¿no? casi más grande, más poblada del mundo. Absolutamente brutal, donde se sucedía un poquito todo, pues justamente las campanillas típicas de esa Edo son campanillas de cristal, ¿no? Que se popularizaron al final, perdón que me quedo sin voz, al final del periodo Edo. ¿Recordáis cuando estábamos hablando del cristal Quirico? Hicimos un episodio del cristal Quirico que hablábamos del Edo. Quirico, ¿no? Exacto. Justamente Bueno, y ahora entra. mismo, al principio de este episodio, hablábamos de que el cristal llega a través del comercio con los holandeses en Dejima. Y dices, joder, pues esto está muy lejos, está en Kyushu, en Nagasaki. Pero claro, Era donde sucedían las cosas. ¿quién es el que gobierna en Japón? Gobierna el Shogun Tokugawa, que tiene su sede en Edo, con lo cual todo lo bueno... Al final, a lo mejor alguna cosilla se quedaba por aquí, se quedaba por allá, pero el grueso de lo bueno todo iba para Edo. No sabía nada, bueno, con lo cual Edo Furin, lógicamente, las podéis comprar pues en tiendas especializadas en Tokio, lógicamente Claro. es donde más hay, ¿no? Luego, otra campanilla regional es la Nabeshima Furin. Atención a esto si conocéis un poquito de cerámica, de porcelana. Nabeshima, no sé si nos suena un poco. Nabeshima es un tipo de porcelana de la zona de Imari, en la prefectura de Saga, muy cerquita ahí de Arita también. Bueno, es que Imari y Arita son los dos grandes centros de la porcelana en Japón. Pero la cerámica y porcelana de Nabeshima era un tipo de cerámica que no se exportaba. En un momento donde Japón estaba exportando mucha cerámica, a pesar de tener ahí las fronteras cerraditas, pero a través de Dejima íbamos... Bueno, y a través a veces de Okinawa también, porque era como una especie de puerto franco extraño, porque con eso de que tenía como, era vasallos, ¿no? Los ryukianos o ryukienses eran vasallos tanto de China, creo, como de Japón, ¿no? Pues había ahí una especie de descontrol que todo el mundo miraba para otro lado. Porque en esa zona, en toda la zona de Imari y Arita, se estaba produciendo mucha cerámica. Bien, vale, si se exportaba, ¿no? La compañía de las Indias Orientales, pues ahí adquiría mucha de esta porcelana para traerla a Europa, pero la Nabeshima no. Esa era solo para los japoneses. Se puso como muy de moda como regalo perfecto para los daimyo o los daimyo para el shogun, ¿no? En esas visitas que tenían que hacer a Edo y demás. Entonces era como la mejor, realmente la mejor cerámica, la mejor porcelana de todo Japón, con lo cual no se podía, estaba prohibido exportar, ¿no? Entonces, justamente... Nabeshima Furin, pues son unas campanillas de viento de porcelana Nabeshima maravillosas. También os digo, un poquito caras, las cosas como son, porque lógicamente... Los procesos de producción, pues son y más pues caros. la podéis comprar especialmente pues en toda esta zona de Imari, de Arita, al final toda esta prefectura de Saga. Llámese de algún japonista que ha estado por esta zona y que no ha comprado esto y ahora se está tirando de los pelos. Yo he de decir que estuvimos a puntito de comprar una de ellas, porque además había varias en exposición, claro, fuimos en verano cuando visitamos Arita. Imagínate, claro, es el momento perfecto además. Y al final no, y me arrepiento, así que hay que volver. Vamos a tener que volver. Sí, hay que volver porque me arrepiento mucho, que quiero una campanita, una Nabeshima Furin o mira, una Arita Furin, me da igual, pero quiero una campanilla justamente de esas porcelanas maravillosas de esa zona. Muy bien. Y mira, ya que hablabas tú de Ryukyu, ¿no? La antigua Okinawa, por decirlo de alguna manera, pues está la Ryukyu Furin. Ryukyu. Me cuesta mucho decirlo. A mí también. Ryukyu. Los ryukyuenses. Exacto. Ryukyu Furin, pues que es una campanita de viento también hecha de cristal, curiosamente, pues justamente de ese antiguo reino de las Ryukyu. Y evidentemente pues se pueden conseguir si viajáis por Okinawa. Eso pues como su propio nombre indica, ¿no? Pues ahí estamos. Luego, lógicamente, podéis comprar campanillas de viento Furin
pues hechas un poquito más sin tanta artesanía, por decirlo de alguna manera, en muchas tiendas de recuerdos y de Bueno, souvenirs. es que esto tiene sentido y ya no solo, claro, ¿no? En todas no solo partes. pensando en el turista, sino también en los propios japoneses, porque por mucho que a los japoneses les pueda gustar la artesanía, por mucho que valoren su propio patrimonio cultural, pasa como con nuestro propio patrimonio cultural, ¿no? Una cosa es que lo valores, pero luego es cuánto dinero estás dispuesto a gastarte en cosas que sean reales, ¿no? Pues a veces te compras réplicas de cosas o demás porque dices, quiero tener algo que haga esta función, pero es que si me gasto lo que cuesta la versión hecha tal cual mandan los cánones, ¿no? Y con un artesano y demás, es que mi casa se convierte casi en un museo y no tengo dinero para pagar nada de lo demás, ¿no? Entonces, lógicamente, o sea, cuando está tan extendido como están las Furin, pues no todas pueden ser de grandes artesanos, sino una gran mayoría al final de las que vais a ver por Japón, pues son producidas a gran Y escala. en masa. De todas maneras, sabiéndolo, conociendo, ¿no? Un poquito la historia de las Furin y bueno, los diseños y hasta todas estas variedades regionales, pues es bueno, tenemos esa información en la cabeza y para un próximo viaje a Japón, pues podéis, si os interesa, porque a lo mejor decís, oye, yo la campanita Furin está muy bien, pero a mí no me interesa tener una en casa. Pues ya está, no pasa nada. Pero si te interesa, pues sí que creo que ya que nosotros no vivimos en Japón y no tenemos acceso Claro, al final a este nosotros tipo de sí. campanillas de viento, pues ya decir, oye, pues voy a pasar por tal sitio o quiero una Edo Furin, pues voy a buscar una tienda un poquito más de artesanía, ¿no? Donde haya un control de la producción mucho más Estoy de artesanal acuerdo. y demás. Conociendo un poquito, pues eso, de estas zonas que hemos dicho, me voy a ir a Iwate, ¿no? O me voy a ir a Toyama, o me voy... Y así, pues oye, lo puedes meter dentro de la lista de cosas que quieres hacer durante tu viaje y le da un toque muchísimo más especial. Pero va, yo creo, Laura, que con todo esto que hemos dicho, ¿no? Tenemos a los japonistas con su lápiz y papel, han apuntado qué campanillas tienen que comprar y dónde. Pero si solo quieres ir a verlas, porque claro, esto es mucho más amplio todavía, ¿dónde se pueden ver estas campanillas? Evidentemente por casi todas partes, pero ¿hay algún sitio que digas, oh, esto es especial? Pues mira, vas llamando a las puertas de las casas Exacto, y diga, viajas en déjeme verano. pasar aquí Oiga, al ¿cómo es porche. su Furin? A ver, enséñeme la Furin y a ver qué pasa. A ver qué ¿no? pasa. No, No te hablando... estás tomando en serio esto, Laura. Por una vez que soy yo la que está así un poco de broma y de cachondeo. Coño, pero es que ese soy yo. Hay muchos. Ese es mi papel. Ese es tu papel, ¿no? Hay muchísimos lugares donde ver campanillas de viento Furin en un ambiente un poquito especial, por decirlo de alguna manera. Mira, estoy pensando un lugar fantástico. Hay un mercadillo que se celebra el 9 y 10 de julio. Atención, en el templo Sensoji de Asakusa. Madre mía, más fácil imposible. Más turístico imposible. Bueno, es un mercadillo que realmente está dedicado a una planta que se llama Hozuki, ¿vale? Creo que se traduce como alquequenje o linterna china, pero en el mercadillo también vais a encontrar decenas, miles de Furin millones incluso. Millones de Furin de cristal, las Edo Furin. Aquí vais a ver en muchos lugares, en muchos puestos, Edo Furin artesanales. Bueno. Oye, si ya que van a Tokio a este mercadillo, pues a lo mejor necesitan llevarse una guía para conocer Tokio y no morir en el intento. ¿Cómo has colado la promo? ¿Qué te parece? Me parece espectacular. Nuestro cuarto libro, que ya está a la venta. No sé si lo sabíais, porque igual no hemos sido lo bastante pesados. Pues ya está a la venta nuestro cuarto libro, que es una guía para conocer Tokio maravillosa, con los lugares más típicos, los menos típicos, itinerarios que no vais a encontrar en ninguna otra parte, hasta que nos lo copien, quiero decir. Y bueno, pues un montón de información también de festivales, de dónde dormir y de todo. Tenía que decirlo porque creo que es importante. Bueno, pues ya sabéis, con el manual en la mano, 9 y 10 de julio, Templo Sensoji de Asakusa, este mercadillo Hozuichi, dedicado a estas plantas Hozuki, pero... Hozuki-ichi, dedicado a las plantas Hozuki, pero que también con muchas Edo Furin justamente a la venta, maravillosas. Otra opción, un poquito diferente. Mira, vamos a ir casi cambiando un poco. En el Acuario de Kioto... Pero bueno, otro sitio que está en una ciudad también muy turística, muy turística. fácil de llegar
y muy fácil de que cualquier japonista esté por allí en algún momento de su viaje. Además, el acuario de Kioto, está al lado del Museo de Trenes de Pues Kioto. entonces es perfecto. Ahí visitas primero el Museo de Trenes y luego te vas al acuario. Pasas en todo caso por ahí, por el acuario. Que te he metido el Fanway Trains. No, aquí lo he ahora, visto, lo he visto. Pues bueno, durante los meses de verano, en el acuario de Kioto colocan unas 170 campanillas de viento, todas ellas de cristal, con forma de las 24 especies diferentes de medusas que hay en el acuario. ¡Hala, qué chulo! Que me parece súper curioso, como muy divertido. O sea, que hay que comprarse las 24. Bueno, algún japonista a lo mejor ya dice, 24 campanillas. Tú estás pensando en dos nombres muy concretos. Absolutamente. Efectivamente. Sí. Clarísimamente. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son, ¿no? Pero es curioso porque podemos ver esas campanillas de viento modernas, ¿no? Justamente de un acuario, saca 24 especies diferentes de medusas, hace campanillas con esas formas, ¿no? Es una manera de modernizar de alguna manera algo un poquito más, entre comillas, tradicional. Pues mira, si ponemos otro sitio que también es muy típico entre los turistas españoles y de lengua hispanohablantes, es Takayama, ¿no? Es un sitio que se visita con mucha frecuencia. Pues desde finales de julio y hasta finales de agosto, en el complejo del santuario Sakurayama Hachimangu, cuelgan unas 2.000 campanillas. ¿Qué dices? Furin. 2.000 campanillas. 2.000 campanillas. Es que si locura. Sopla viento fuerte, te mueres. Te mueres. O sea, a mí me da algo ya. Digo, por favor, O sea, no. yo creo que Imagínate esto es un los momento. vecinos. Esto es un momento de estos que estás en ese verano japonés, con ese calor terrible, húmedo, que estás sudando aunque no te estés moviendo, que estás bebiendo calpis como si no hubiera un mañana. Empiezan a sonar las 2.000 Furin y piensas, Dios mío, quiero que haga más calor. O sea, no, que siga subiendo la temperatura y que no se mueva el viento, por favor. Mira, en Arashiyama, la zona sur de Arashiyama, en Kioto. Me ha vuelto para Kioto otra vez. Me he vuelto para Kioto. Yo estoy en Kioto todavía. Me pasé un año allí, entonces parte de mi corazoncito está ahí. Pues en la zona sur de Arashiyama, otro lugar súper típico, ¿no? Entre los turistas que viajan a Kioto, se encuentra el santuario Matsuno Taisha y durante todo el verano, normalmente hasta el 1 de septiembre. Los japoneses para esto son un poco... Septiembre igual, ya no es verano, se acaba el verano. Con lo cual cerramos. Aunque haga todo. calor también, ¿eh? Da igual, ya se quitan ahí todo. Pues hasta el 1 de septiembre se colocan unas 700 campanillas de viento, ¿no? Evidentemente Furin, en el complejo del santuario. Una zona como muy bonita, creo que puede ser una excursión curiosa. Si vais a Arashiyama, pues el centro de Arashiyama siempre decimos que está muy lleno, ¿no? A veces de gente, Sí, muchos turistas. Pues os damos una idea para justamente añadir, ¿no? Un pequeño paseíto y ver algo diferente. Pues mira, yo pensando en estos japonistas de los que no quiero recordar el nombre casi, ¿no? Estilo de los que les gusta comprar. Estilo Cervantino, les quiero dar una pista. Porque es un sitio además que va muy poca gente, muy pocos turistas, quiero decir, ¿no? Porque hablo del mercadillo Furin Ichi, el propio nombre del mercadillo ya dice mucho, que está en el templo Kawasaki Daishi. Esto significa que tenemos que ir a la ciudad de Kawasaki, que está en la prefectura de Kanagawa, que es verdad que es la prefectura que pega justo con Tokio. Exacto. Pero muchas veces pasamos por Kanagawa en tren para ir a otros destinos y no paras por allí. Pero es que es lógico, fíjate, nosotros un libro solo de Tokio y lo complicado que es hacer un resumen de lo principal. A eso me refiero. Además es que Tokio no te la acabas, siempre lo decimos, exacto. ¿no? Es casi inabarcable como para irte alrededor. Imagínate, pues claro. eso, este mercadillo se celebra alrededor de la tercera semana de julio y lo bueno que tiene es que reúne a artesanos de Furin de todo Japón. Entonces es perfecto para comprar campanillas porque las hay además de todos los tipos y de todas las prefecturas, ¿no? Si en vuestro viaje sois de estos locos de las compras y no vais a viajar, por ejemplo, a la zona de Takaoka para comprar las que hemos mencionado o a la zona de Iwate para comprar las otras, pues dices, pues vamos a este mercadillo que encima está en Kanagawa, seguramente pues dices, como excursión de día desde Tokio, pues está bien, y os compráis una Furin de cada tipo. Oye, tercera semana de julio, no estamos en Japón. No estamos en Japón. Es que ahora quiero ir, ¿eh? Pues tendrás que plantear un viaje en la tercera semana de julio. Yo es que seguía pensando en esas Nabeshima Furin que he hablado, ¿no? De la zona de Imari, y justamente en uno de los barrios más populares por la producción de cerámica y porcelana de la zona de Imari, Okawachiyama,
Estoy hoy que mezclo vocales, ¿eh? No hay manera. Pues se celebra un festival también de las Furin, que claro, se dice, ¿no? Justamente en Kyushu el calor es mucho más Bueno, es verdad que en intenso. Kyushu hace mucho calor. Pues claro, como hace mucho calor, necesitas poner muchas furin para refrescarte. Entonces se colocan unas 1000 furin, todas ellas de cerámica y porcelana local, justamente Guau, de eso es esta zona. chulísimo, ¿eh? Como no nos dio tiempo a pasar por Imari y ver un poco esos hornos más antiguos, y como quiero comprar una furin de Nabeshima, pues yo ya tengo el plan hecho, Luisete. Nos Bueno, vamos es que para además allá. tenemos todavía, fíjate que hemos estado veces en Kyushu, hemos hecho la guía de Kyushu en la web japonismo.com para los despistados hace relativamente poco, además que juntamos todo, pero es que en la prefectura de Fukuoka, en Ogori, hay otro festival de campanillas de viento en el templo Nyoirinji, que dices Nyoirinji, madre mía. Nyoirinji en Ogori, ¿no? Pues a lo mejor no es el típico sitio al que uno iría de excursión desde Fukuoka, pero es que en este templo, que recibe el apodo del Templo de las Ranas, hacen un gran festival de campanillas de viento con pasillos repletos de unas 5000 furin. 5000. Exacto, no Mira, una ni ya dos ni es tres, que 5000. me estoy volviendo ya loca. Pero imagínate si empiezan a sonar las 5000 de golpe. O sea, Hablábamos de las 2000 de Takayama como una locura, pues tú imagínate 5000 en este templo. lo que pasa es que, claro, Gori, ostras, es Ya, muy ya. poco turístico, ¿no? Bueno, Fukuoka, pero claro. Claro, ya. El problema es eso, que hay mucha cosa interesante tanto en la propia Fukuoka como alrededor de Fukuoka. Entonces a veces cuesta Sí. dedicarle quizás medio día y perderlo solamente para ir a un templo a ver un festival de campanillas furin. Bueno, pues depende. Si ya habéis ido varias veces a Japón y queréis hacer cosas que se salgan de lo común y que no sean las típicas que todo el mundo recomienda, pues esto me parece una maravilla. Lo que pasa es que, claro, ¿no? Lo que decíamos, queda un poquito más a desmano. Una excursión que sí que podemos hacer desde Tokio fácil es Kawagoe. Lógicamente no va a haber 5000 furin, os aviso ya, pero se celebra un festival que se llama el Festival en Musubi Furin, bueno, durante justamente los meses de verano, ¿no? Julio y agosto, en el santuario de Kawagoe, Hikawa. Hikawa, sí. Exacto, el santuario Hikawa de Kawagoe, donde se cuelgan ahí un montón de furin y podemos pasear por el complejo del santuario mientras oímos o hasta debajo de esas furin, ¿no? Al menos dices, está un poquito más cerca o es una excursión un poquito más fácil al final desde Tokio, ¿no? Kawagoe. Efectivamente. Volviendo un poco a la zona de Kansai, yo creo que deberíamos volver a Kioto otra vez, porque hay un Luego templo. me dices a mí Bueno, que... porque como sé que te gusta mucho, yo siempre te vuelvo a Kioto A ver. para que estés contenta, Laura. Entonces hay un templo, el Shoyu-in, que recibe el apodo de Furinji, es decir, templo de las campanillas El de templo viento. de las Entonces, furin, sí. imaginad ya lo que ocurre cuando llega el verano. Pues evidentemente hay un festival en el que hay montones de campanillas de viento furin, como no podía ser de otra forma con ese Mola. apodo. Y mira, pues ya que estamos justamente por Kansai, yo me voy a la prefectura de Nara. Eso sí, no estamos en la ciudad de Nara, nos vamos a Kashihara, específicamente al templo Ofusa O Kanon. sea que tampoco es Hara, es Kashihara. Kashihara, exactamente. Templo Ofusa Kanon, madre mía, lo que hay que aguantar, ¿eh? Donde se celebra un festival también dedicado a las campanillas de viento. Entonces se colocan aquí, atención, 2500 furin. Bueno, vamos subiendo, ¿eh? Tenemos eso, 2000, 5000, 2500, ¿quién da más? Así que si tenéis tiempo, pues y queréis ver muchas, ¿no? Miles de furin ahí en acción, que si vas y no sopla nada de viento, también va a ser gracioso eso, pero bueno. Claro, ya veis que tenéis que como que desplazar, hacer un poco excursiones desde lugares más turísticos como Fukuoka o como Nara, ¿no? O como Tokio, Eso. pero nos vamos a tener que al final desplazar un poquito. Pero bueno, hay otro interesante, ya Anda. para acabar, en Oshu, que Oshu está en la zona de Iwate, la prefectura de Iwate. Iwate, Y además me suena, es una hemos hablado de Iwate. estación. Con lo cual, para fans de los Bueno. trenes, es perfecto. ¿Qué La me estación dices? de Misusawa. ¿Por qué? Porque cuando llega el verano, en la estación se cuelgan centenares de Nambu Furin, que encima son típicas de la región. Claro. Y claro, es que encima es bonito porque esa estación aparece en el listado oficial de los 100 mejores paisajes sonoros de Japón.
claro, si hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los 100 mejores castillos, por poner algo, ¿no?, como la colección que estamos haciendo nosotros de esos sellos. Sí. Tienes un libro donde poner esos sellos. A veces con lo de los 100 mejores paisajes sonoros es más complicado porque puedes grabar con el móvil el sonido, pero te cuesta un poco más coleccionarlos de una manera... Los coleccionas en tu corazón, Exacto, en tu mente, porque exacto. Mira, nosotros hemos estado en varios de estos paisajes sonoros. Uno de los últimos recientes, Kusatsu Onsen. La Exactamente, caída del agua, del ¿no? agua Ahí en el Yubatake. Yubatake, gracias, no me salía en el Yubatake. Recuerdo que era Es un uno de los 100 paisaje sonoros, paisajes sonoros y hemos coleccionado varias más. ¿Ves? Pero no tengo un libro, un algo donde lo tenga recuperado. Mira, pues, a ver, señores del gobierno japonés, de turismo en Japón, hagan algo. creen unos sellitos específicos de yo escucha. Oye, Exacto. pues haces un sello con el dibujito de la cascada, que es el sonido, ¿no? Ese paisaje sonoro, y una libretita donde Y ir luego con un completando. QR al lado que cuando lo escaneas te lleva a un pequeño clip de audio en la web del gobierno japonés. Hostia, con eso ese sería sonido. maravilloso. No me digas que no. Es Les una hemos dado ideaza. una ideaza brutal. Por favor, háganos caso, que aquí estamos todos dispuestos a comprarnos ya la libreta del coleccionismo de los 100 mejores paisajes sonoros. Me he apuntado los 100 mejores paisajes sonoros, Luis, porque estaría bien hablar de eso. a lo Estaría mejor en bien algún hablar de podcast. ellos, sí. Porque Es se un pueden tema descubrir interesante. sitios curiosos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque descubres sitios diferentes que a lo mejor no te habías planteado Sí. visitar en tu itinerario. Pero bueno, veréis de verdad, campanillas Furin. Yo recuerdo, por ejemplo, en el último viaje estábamos por Fukuoka, fuimos al santuario de Sumiyoshi Exacto. en Fukuoka. Ahí había unas cuantas. Y había unas cuantas, ¿no? Justamente. Es decir, Además, que en vais... una estructura especialmente puesta en una explanada Sí. para colocar Furin. Sí. Con lo cual, de verdad que las vais a ver por un montón de sitios. Luego, muchas tiendas tienen su Furin también colgada ahí justo en la entrada, ¿no? Con lo cual también vais a oír el sonido y ver la Furin. Me refiero que vais a ver mucho. Tú has mencionado algún mercadillo, el de Kawasaki, me he quedado con él. Ese es chulo, ¿eh? Porque, ostras, me parece súper chulo. Pero os podemos quizá dar algún lugar más donde comprar campanillas Sí, de porque viento cuando Furin. hemos hablado de los tipos más conocidos y populares hemos mencionado las zonas en las que se pueden comprar. Pero claro, es que estoy temiendo que después de escuchar... Nos vais a preguntar. Exacto, después de escuchar este podcast va a llegar algún japonista y va a decir, vale, pero ¿dónde lo compro exactamente? ¿En qué tienda y tal? Pues mira, os vamos a dar alguna idea y el resto ya hacéis la investigación. Mira, os damos vosotros. una idea en Tokio, una idea en Kioto y una idea en Himeji. Y son, en los tres casos, tiendas de talleres, es decir, de artesanos especializados en Furin, ¿vale? El primero, apuntad, a ver, Shinohara Furin Honpo. Shinohara Furin Honpo está en Tokio y ya Tokio, pues ya podéis pensar. Edo Furin. Lógicamente, tienda y taller especializado en Edo Furin. Atención, desde 1915. Anda, pues sí que tiene años esto. Tienen, demostraciones, tienen talleres, pero bueno, así que hay un montón de cosas que las tenemos en todo caso que reservar a través de la web. Está todo en japonés. Puede ser un poco complicado, pero ir a la tienda interesante. y ver la colección que tienen y comprar, y eso especialmente fácil. porque sabes que estás comprando algo artesanal. Que está no hecho es allí esa mismo, producción en además, masa, exacto, sí, ¿no? eso es Total. muy interesante. Has mencionado luego Himeji, porque digo, ya que estamos en Tokio, también has mencionado Kioto, vamos a subirnos al tren bala, pues para seguir con el Fan with Train. Pero si te No, subes claro, desde esto es Tokio, después. Claro, si No, te es subes verdad, de Tokio, Himeji está después. Sí, claro, sí. vete a Kioto primero, Pues vamos ¿no? a Kioto primero. Venga. Es que me había confundido. Pues mira, en Kioto está el estudio de vidrio Nazuna. Esto es un taller y tienda que está especializado en todo tipo de objetos de vidrio, de cristal, ¿no? Pero hay un grueso importante de la producción de campanillas de viento Furin, pues justamente eso, de vidrio, de cristal, súper bonitas, además en Kioto, de nuevo, un lugar pues donde trabajan artesanos. Qué ¿no? bueno. Y bueno, el sitio de Himeji que yo quería mencionar se llama Myochin Honpo, que pues eso, es tienda, taller familiar, que están especializadas en campanillas de palillos de hierro forjado y es un clásico de la zona y dicen que llevan haciendo lo mismo, campanillas Furin de hierro forjado,
53 generaciones, Laura. Venga ya, ¿y qué más? ¿En serio? Madre mía, qué barbaridad. Eso son como muchos años, ¿eh? Pues 53 generaciones más o menos son casi 1400 años. A ver, Miochinjompo. ¿Ustedes Bueno, que las llevaron la campanillas- campanilla desde China? Fueron No, los pero primeros. las campanillas budistas del año 500 Bueno, y pico es que justamente, eran de hierro, precisamente. Claro, y son justamente de este tipo, ¿no? Entonces sí que, bueno, Ellos puede ser a lo ahí mejor empezaron relacionado. justo, pues a lo mejor un siglo después de que Madre entrase el mía. budismo en Japón. Bueno, ahí os hemos dado algunas ideas. Además, fíjate, de cristal, la sedo, bueno, también de cristal, estas de Himeji un poquito diferentes. Entonces, tenéis ahí un montón de ideas, además de esos mercadillos y lugares para verlas. Pero yo me quiero ir, como últimamente estamos haciendo siempre en los podcasts, como que cerramos el círculo. Y Cerramos volvemos al el círculo. inicio, que estábamos hablando un poco de que el sonido supuestamente es refrescante, ¿no? Porque indica que ha pasado una brisita y qué mira, bonito, qué frescor, oh. qué frescor. Pero tú decías, pero al final te pone de los nervios. Sí, yo sinceramente no lo aguanto. Es una de estas cosas que pasados 10 segundos, y no exagero, quiero tirar la Furin por la ventana, destruirla, machacarla, fundirla, lo que haga falta. En serio, me pone malo. Y claro, algún japonista igual está pensando, bueno, eso es porque tú no eres japonés, no estás acostumbrado a la cultura japonesa y lo que sea, pero cuando decimos esto, no somos bichos raros, ¿verdad? No, porque de vez en cuando sale en las noticias problemas, en algunos casos graves, entre vecinos por culpa de las Furin, Pues justamente. eso digo yo. Leía cosas como es que no se puede dormir, ni con las ventanas cerradas, ¿no? Que esto, claro, además en verano es un problemón. Si tienes que Necesitas encima- tener la ventana abierta para que pase un poquito de aire, Que bueno. escuchas mucho más los ruidos que hay en la calle, de tus vecinos, etcétera. Tú imagínate si al vecino le ha dado por poner varias Furin de estas, pues estás toda la noche ahí con el... Que también te digo una cosa, en Japón se duerme con la ventana cerrada y el aire acondicionado porque si no es imposible dormir, ¿no? Pero hasta con las ventanas cerradas También molesta. oyes ahí la Bueno, Furin, pero ¿no? es que es eso, no es una invención mía, es en Japón es frecuente encontrar noticias cuando llega el Sí. verano, sobre todo en zonas residenciales donde las casas están más cercas unas de otras y demás. Bueno, porque donde se ha habido- dice que crea un ambiente tenso, Claro. ¿no? Un ambiente hostil entre vecinos. Que contrasta crea mucho problemas. con esa idea, ¿no? De que educados son los japoneses, que amables, que tranquilos, ¿no? Y a veces es como que se agarrarían del cuello unos a otros. Sí. Y además genera, claro, el problema de qué hago, ¿no? ¿Cómo me quejo? Bueno, ya sabéis, esto también podríamos hablarlo en otro podcast, que a veces esa comunicación directa no está bien vista. Eso en es. Japón no les sale. Entonces, muchas veces la gente se queja a lo que sería la empresa que gestiona ese bloque de apartamentos o demás, ¿no? Y entonces tú recibes una carta diciendo que se han quejado de tu Furin, ¿no? Por ejemplo, y eso genera mucha tensión. Pero el problema es cuando son viviendas, ¿no? Unipersonales, digamos, que ahí no hay nadie que gestione O nada. sea, que estos son como las quejas sobre Mr. Milchick. Exactamente, total, ¿no? Pero es curioso y creo que es algo que va en aumento en los últimos años, ¿no? Quizá la gente también empieza a quejarse un poquito más. Yo creo que por un lado que la gente aguanta menos. es lo que te iba a decir. Creo que por un lado la gente va poco a poco, la sociedad va perdiendo el miedo a expresar estos puntos de vista diferentes, pero también al mismo tiempo va perdiendo la paciencia y Sí. va perdiendo la capacidad de aguante A mí la verdad es que el sonido de la Furin me gusta, pero en pequeñas cantidades. sí, realmente sí, porque si no, es que de verdad que llega un momento que dices, por favor, que esa campanita que pare ya, ¿no? Entonces, si hace mucho viento, Bueno, que ya sea dice fácil de el dicho, quitar, en todo caso. Lo bueno gusta, ¿no? Lo poco gusta o lo mucho cansa o algo así. Me pareces yo ahora con los dichos que Sí, los vas cambiando, ¿no? Si no, pues si no me lo he inventado. Pues yo Bueno, qué sé. total, que si tenéis un vecino que no os cae muy bien, pues mira, vais a Japón, os compráis unas cuantas Furin, las vais poniendo en todos los aleros de las casas, por todas las ventanas, por todas Eso sí, partes. luego tenéis que poneros unos tapones para los oídos Pero para que a vosotros... mega tapones también te mega digo, ¿eh? tapones para que a vosotros no os afecte demasiado y entonces por la noche pues estaréis ejerciendo vuestra venganza contra el vecino que no os cae bien. ¡Mátane! ¡Mátane!